continuar con el contenido de la clase y lo que vamos a observar hoy es lo que tiene que ver con la hidrósfera y las aguas subterráneas. Creo que todos sabemos que la hidrósfera, o donde hay agua potable, por así decirlo, es principalmente gran parte de la como capas superiores que tiene la Tierra, ¿verdad? O sea, no quiere decir de que es agua hasta el centro de nuestro planeta, sino que en las primeras capas es agua. Y aproximadamente tres partes de esa superficie son agua. Pero, por ejemplo, está contenido en los océanos, los mares, los ríos, los lagos, corrientes, riachuelos y corrientes submarinas, ¿verdad? Quizás lo que no sabíamos o no lo teníamos tan presente es que el 97% de esa agua es agua salada y solo o apenas un 3% es agua dulce. Y creo que todos sabemos la gran diferencia entre consumir agua salada y agua dulce. Si alguna vez les ha pasado y están quizás en un sector como un río y les toca, perdón, en el mar y ingieren algo de agua salada, se dan cuenta que eso no es nada agradable, ¿verdad? O sea que lo que podemos consumir como humanidad apenas es el 3% de la totalidad de agua. Y si observan el gráfico que se está proyectando en este momento, la segunda tapa nos muestra cómo está configurado ese 3%. Un 68,7 es lo que conocemos, por ejemplo, como las capas de hielo y los glaciares. Y apenas un 30% es lo que conocemos como agua subterránea. Y apenas un 0,1% del 3% es, o sea, decir, un 0,03% es lo que nosotros conocemos como agua dulce. O sea que es una cantidad mucho más restringida. Y si estamos describiendo, por ejemplo, esa última cantidad que hemos referido, observamos que un 87% es, por ejemplo, lagos o está en los lagos. Un 11% está en pantanos, o sea que no es agua tan aprovechable. Y apenas un 2% es lo que tenemos en los ríos, perdón. Entonces, en el planeta tenemos mucha agua, pero no toda esa agua la podemos aprovechar específicamente para ingerir a través de los humanos. Aquí creo que está otra forma en la cual se puede ver del 97% de agua salada que, a menos que pase por un proceso en el cual se le separe de la sal, es imposible ingerirla. Ese 3%, un 20% es agua salada, un 79% está en los glaciares y apenas un 1% es lo que conocemos como aguas superficiales. Y de esa agua dulce superficial, un 52% está en los lagos, un 1%, algo distinto a lo que mencionábamos anteriormente, en los ríos. Un 1% está en los seres vivos, porque nosotros, todos los seres humanos, aproximadamente somos el 60-66% somos agua. El vapor de agua también está presente con un 8% y la humedad de los suelos, que también es sumamente importante para el crecimiento de las vegetaciones que puedan existir, es un 38%. Entonces así es como se distribuye todo el agua que está acumulada en nuestro entorno. Ahora, lo que nosotros debemos de conocer es que es requerido o necesario que exista algo que conocemos como el ciclo del agua. Y es la forma mediante la cual el agua se está moviendo. Entonces, por ejemplo, si iniciamos desde la parte que tiene que ver con la formación del agua y la evaporación que esa tiene, empezamos con la evaporación, se va subiendo hasta la parte donde está el sol, que es la parte donde se empiezan a formar las nubes. Ahí llega la reacumulación de ese elemento, que es ya básicamente la condensación, que es cuando empieza a caer y es cuando tenemos la precipitación o las lluvias. Por ejemplo,
La palabra correcta cuando hay lluvia es decir que hay precipitación, porque es que está cayendo agua sobre nuestro entorno. La lluvia es un tipo de precipitación, al igual que la llovizna o los chubascos. Chubascos es como una lluvia mucho más intensa, la lluvia es normal y la llovizna es específicamente cuando se observa el tipo de gota que está cayendo, que es un tanto más fina. Y así es como se pueden ir clasificando todos los tipos de fenómenos que ocurren en nuestro entorno. Entonces, a través de estos se están pasando diversas ciclos o transformaciones del agua, a través de la evaporación, de la transportación, de la condensación, de la precipitación, de la infiltración y de la escorrentía. Y tanto de esta forma es como se va moviendo el agua o se está completando el ciclo a través de estos elementos. Es decir, es necesario que estos se conserven para poder tener agua y que la misma se esté, no sé si reciclando o que esté pasando específicamente este ciclo, ¿verdad? En ocasiones, por ejemplo, con esto de los fenómenos del niño y de la niña, lo que sucede es que, por ejemplo, en nuestra latitud lo que observamos es que algunos de estos procesos se vuelven un tanto más lentos o estos procesos se vuelven un tanto más rápidos. Pero, por ejemplo, un fenómeno del niño para nuestro sector significa menor cantidad de lluvias y un fenómeno de las niñas significa mayor cantidad de lluvias. Entonces, todos estos elementos son sumamente necesarios para el ciclo hidrológico y para que así todos tengamos acceso al agua en cada uno de estos lugares. Entonces, tenemos el balance hídrico, que es básicamente observar que cada uno de estos fenómenos estarán presentes. Por ejemplo, tenemos evaporación que ocurre más o menos aproximadamente que en 320.000 kilómetros cúbicos al año. También tenemos posterior a esto la condensación, que es básicamente la misma cantidad, y la precipitación, que aquí aumenta un poquito, que es aproximadamente 400.000 kilómetros cúbicos al año. La escorrentía, que es el proceso mediante el cual se está corriendo el agua en los lugares que ha caído, alrededor de 34 kilómetros cúbicos al año. Tenemos aproximadamente algo de infiltración, es decir, cómo esto va ingresando a las aguas subterráneas de 2.400 kilómetros cúbicos al año, y así básicamente estamos cerrando este flujo. Entonces, es algo que está ocurriendo a medida que pasa el tiempo en cada uno de estos lugares. Y esto va aportando en función al balance hídrico en cada uno de estos lugares. Entonces, pueden haber ciertas regiones en las cuales se tenga una mayor cantidad o representación de recurso hídrico, así como también pueden haber otros lugares en los cuales se tenga una menor o se tenga esto en menor dosis conforme se van presentando estos fenómenos a lo largo del año. Si me permiten un momento, por favor. Gracias. Uy. Entonces, la importancia del balance hídrico es que a través de este fenómeno se puede observar específicamente los riesgos que pueden existir para que tengamos la presencia de agua en cada uno de estos lugares y tratar de tener un manejo eficiente y sostenible del agua. Por ejemplo, en algún lugar donde vamos a notar de que en los próximos o en determinadas cantidades de meses del año no vamos a tener la suficiente agua, se puede ir creando en estos lugares formas para ir reteniendo el agua o represas para que el agua esté disponible en los demás meses, ¿verdad? Naturalmente, esto requiere de inversión, pero es algo o parte de la planificación que se tiene que tener en cada uno de estos sectores. Por ejemplo, el ejemplo de Israel, que básicamente casi todo su terreno es desierto, pero
Si observamos, ellos han ido cambiando específicamente las capas superiores para tener vegetación. Entonces es un ejemplo del cual se puede ir aprendiendo. Tener también una especie de contabilidad del agua en el cielo para registrar las pérdidas y ganancias que se tiene de humedad. Esto es sumamente importante para observar cómo se comportan estos fenómenos conforme están pasando los años. Y también esto nos sirve para planificar el riego que se puede tener en cada uno de estos sectores, tratando de tener una cantidad cuasi constante de estos elementos y que no afecte durante el tiempo cada uno de estos elementos. Entonces, generalmente lo que nosotros tenemos es esto que llamamos aguas superficiales. Y es básicamente la presencia de un lago, una laguna, un río. Entonces el lago va escurriendo a través de estos lugares. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero el lago de Yohoa, el agua que cae ahí, no se queda específicamente en ese lugar. El lago de Yohoa en sí es manejado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y es el agua que se tiene ahí básicamente sirve para alimentar dos represas, Río Lindo y Cañaveral. Entonces a veces observamos que si vamos por la carretera, observamos que el agua está cercano al límite de la carretera y a veces observamos que está más hacia el, no tan crecido, ¿verdad? Pero eso es básicamente en base a los niveles que maneja la ANE. Eh, Creo que la diferencia de altura de esos puede ser de una diferencia de 5 metros. Entonces eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces en todos los lugares básicamente el agua tiende a correr hacia el mar. Pero algo que también debemos de observar es que generalmente en estos lugares hay aguas subterráneas. Es decir, si observamos o si pudiésemos ver o si conociésemos estudios al inferior de estos elementos, vamos a observar que existen las aguas subterráneas y esas están presentes siempre que tengamos estos flujos de agua. Entonces, las escorrentías básicamente tienen más o menos una superficie eh, que va corriendo estos niveles de agua a nivel de suelo. O se produce específicamente cuando tenemos lluvias o precipitaciones, cuando en este lugar está florando, por ejemplo, un agua subterránea. El camino que estos generalmente recorren es de menor resistencia y es algo lógico y es la forma mediante la cual esto está ocurriendo. Y en el caso de ríos o arroyos o grietas, que es un claro ejemplo de estas escorrentías. Y generalmente estas suelen ser algo finas y extensas láminas, en las cuales se denomina prioritariamente la escorrentía de la lámina. Entonces, esta imagen que estamos observando actualmente es sumamente importante y es como para que observemos la necesidad que realmente existe para la infiltración. Observen como la cosa que está al lado izquierdo y la que está al lado derecho. Si observamos en la que ustedes tienen al lado izquierdo, hay vegetación, mientras que la otra no tiene vegetación. Entonces, en estos lugares donde tenemos la misma cantidad de lluvia, observamos que donde tenemos vegetación hay mayor penetración del agua en el subsuelo, mientras que en el otro elemento, que no tenemos ningún tipo de vegetación, el agua básicamente está corriendo a mayor intensidad. Entonces, no es necesario explicar por qué ocurren efectivamente los fenómenos que se tienen en esos lugares, ¿verdad? La vegetación nos ayuda a que tengamos una mayor penetración del agua en las aguas subterráneas. El terreno también, la inclinación que tiene puede influir. También puede influir, por ejemplo, en la intensidad lluviosa, pero generalmente va a ocurrir esos fenómenos que observamos ahí, donde no hay vegetación, el agua básicamente va hacia abajo, pero donde hay vegetación, el agua se puede ir deteniendo específicamente por la presencia de vegetación y donde hay un elemento puntual de vegetación es un punto en el cual vamos a tener mayor infiltración. Entonces, ¿cómo puede fluir el agua? Pues esto puede fluir de forma laminar o de forma turbulenta. Esto depende específicamente de la ubicación de estos lugares. Por ejemplo, la laminar generalmente ocurre en formas paralelas en las cuales se encuentra el cauce de los ríos. Y el turbulento básicamente ocurre cuando tenemos flujos que son confusos
y erráticos. Y estos generalmente están, por ejemplo, donde nacen los ríos. También la gradiente que tenemos de la pendiente es algo que influye, pero generalmente un río cuando ya va a desbocar en el mar, la pendiente es prácticamente casi cero, o una cantidad inferior a 5 grados. Y en la parte donde están haciendo específicamente el río, las pendientes son un tanto mayores, ¿verdad? También va a depender del caudal que se tenga, pero igual el caudal del río cuando está llegando al mar es algo superior que cuando vienen haciendo que tiene menor caudal. Y la sección transversal o el tamaño del cauce es algo similar, donde están haciendo es inferior, donde está llegando al mar es un tanto superior. Entonces, algo que generalmente suele ocurrir en cada uno de estos lugares es, permítanme, algo que generalmente suele ocurrir en cada uno de estos lugares es que, por ejemplo, los ríos cuando están ya en una zona de mayor cantidad de transferencia de agua en estos lugares suelen cargar mayor cantidad de cargas. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, si ustedes han observado un río cuando ya está próximo a un sector, eh, a un valle o una región similar. Entonces, en cada uno de estos lugares, generalmente, el color del agua rara vez suele ser transparente. Va, por ejemplo, todos los ríos que están ubicados entre Tela y Ceiba es como un ejemplo muy distinto porque las aguas ahí son cuasi transparentes. Pero en otras regiones cercanas a estos lugares observamos que tienen bastante contenido. Y esto es básicamente algo que ocurre. Básicamente están llevando bastante cargas y, por ejemplo, cuando uno observa esa agua, la mira como color café o algo similar. Entonces, básicamente es por eso, hay mayor cantidad de cauce que se está moviendo y generalmente se están moviendo partículas en cada uno de esos lugares. Entonces, aquí existen dos como criterios para describir lo que ocurre en cada uno de estos lugares. Por ejemplo, la capacidad, que es la carga máxima de partículas sólidas que la corriente puede transportar, y la competencia, que es el tamaño máximo del clasto que una corriente puede transportar. Entonces, estos dos elementos son mucho mayores cuando el río está ya en un valle o en una zona que es bastante cercana a su desembocadura al mar. Entonces, los tipos de cuencas que pueden existir en cada uno de esos lugares, por ejemplo, está el dendrítico, que es algo como generalmente ocurre en cada uno de estos lugares, el radial cuando estamos cercano a una montaña, el enrejada cuando existen crestas o rocas o valles, y el rectangular, que sinceramente ese rectangular es algo que he observado, pero más presente, por ejemplo, en las plantaciones de la Standard Fruit Company, en las cuales, quieres o no, no son naturales, pero han sido manejadas de tal manera y son de esa forma rectangulares para el transporte de agua específicamente a toda la plantación. Entonces, una forma como se tiene específicamente dicho elemento. Entonces, vamos a tener inundaciones, que es cuando tenemos una mayor cantidad de precipitaciones en la zona. Y generalmente estas ocurren cuando la cantidad de agua que está cayendo, de material que se está llevando, no es posible transportarlo por los ríos. O hay construcciones de vivienda cercanas a estos lugares y ocurren específicamente cada uno de estos elementos. Entonces, algo que puede existirse en estos lugares es, por ejemplo, la construcción de diques para intentar reducir el volumen de agua que el río está llevando y también para ir acumulando para tiempos posteriores en los cuales se puede aprovechar, o la canalización de estos elementos.
Pero el problema con esto es cuando tenemos una mayor cantidad de agua, que por ejemplo es uno de los fenómenos que se ha observado actualmente que ocurren, o por ejemplo cuando no se da una limpieza a los diques, estos van acumulando materia en estos lugares, entonces es sumamente complicado controlar específicamente esa cantidad de material. Si hablamos de las aguas subterráneas, entonces, como he dicho, estos generalmente están en el subsuelo y donde tenemos la presencia de agua en la parte superior, generalmente vamos a tener una presencia de agua subterránea en cada uno de estos lugares. Entonces, esto es como una opción disolvente que existe para el agua subterránea y se tienen, por ejemplo, cavernas o dolinas, algo similar como la imagen que está en la parte inferior. Entonces, generalmente ocurre este fenómeno en el cual tenemos como un nivel de tierra y después tenemos algo de agua. Por ejemplo, en el valle de la UAN, no, se me olvida cómo se llama ese estudio, pero es un estudio que me dice a qué profundidad encuentro agua. En esos lugares, y más si estamos cercanos a un río, a menos de 1 metro uno encuentra ya agua. Entonces es algo importante de tener y esto generalmente ocurre por la presencia del suelo. Cuando estamos en el nivel de agua más presente, quiere decir que hay ciertos espacios en los cuales se puede ir llenando con agua. Entonces, así es como se van teniendo cada uno de estos lugares. El nivel freático se llama. Entonces, el nivel freático en estos lugares es aproximadamente 1 metro. Es decir, solo hay que excavar aproximadamente 1 metro para ya tener la presencia de agua. Entonces, en estos lugares es bastante factible tener pozos para estar extrayendo agua. Entonces, entre las corrientes superficiales y las corrientes subterráneas, estas están ligadas de cierta manera. Si tenemos una corriente en la parte superior, es de lógico saber de que vamos a tener una corriente en la parte inferior. Y aún así hay lugares en los cuales no es necesario tener una corriente en la parte superior para tener una corriente subterránea. Pero sí saber de que está bastante presente la cantidad de lluvias para ir acumulándose el agua específicamente en dicho lugar. Y aquí lo que tenemos es básicamente la presencia de acuíferos. Por ejemplo, Santa Rosa de Copán, que es una ciudad que está a una altura elevada, más de 1000 metros. Naturalmente ahí no se tiene específicamente un río para extraerle el agua para la población, sino que básicamente en un 70-80% el agua que tienen cada una de las casas es a través de este elemento que conocemos como acuíferos. Entonces, estos son sumamente importantes porque si no existieran estos acuíferos, básicamente sería imposible tener una ciudad en ese lugar ya que no hay la presencia de agua. Entonces, estos materiales se van conformando cuando tenemos como cierta material que permite específicamente la presencia del agua. Ahora, lo importante con estos elementos es básicamente tener un buen proceso de filtración, porque estar bombeando material sólido no es algo sumamente fácil y generalmente, por ejemplo, las bombas tienen un periodo de tiempo un tanto inferior cuando este elemento no se cuida. Entonces, los movimientos de estas aguas básicamente ocurren conforme tenemos un grado hidráulico y una conductividad hidráulica en dicho elemento. Entonces, algo que debemos de saber que permite específicamente la formación de esto es cuando tenemos tipos de materiales en el subsuelo que permiten específicamente la acumulación del agua, algo similar a lo que tenemos en el cauce. Entonces, este elemento es sumamente importante para cada uno de estos casos. Y lo otro importante, por ejemplo, es que tenemos con la extracción de aguas subterráneas, que básicamente ocurre de esta forma. Un pozo, se recomienda no extraer del primer nivel de agua que se encuentra en la parte superior, sino que extraer de la segundo nivel, eh, ya que en cada uno de esos lugares la calidad del agua que se puede extraer de este punto es un tanto, tiene mejor calidad. Y uno de los problemas que se tiene actualmente con estos niveles de aguas subterráneas es, por ejemplo, lo que se observa cercanos a las ciudades.
o cercanos, por ejemplo, ahí donde hay ciertas industrias. Si recordamos, tenemos los ríos y en la parte inferior de los ríos vamos a tener estas aguas subterráneas. Pero si hay ciertas actividades que se están desarrollando en estos lugares, recordemos que igual el mismo material que se está generando va cayendo específicamente a estas aguas. Entonces, naturalmente, si son niveles que son tratados, eh, o los desechos son tratados, es una forma un tanto más amigable para procesar este elemento, pero en muchas ocasiones estos no son tratados, solo son depositados de esta forma y la contaminación de las aguas subterráneas entonces es algo que está presente en cada uno de estos elementos. Entonces, tener mucha cantidad de regadío intenso es algo que ocurre. La extracción de aguas subterráneas también está ocurriendo. Esto es porque tenemos mucha necesidad de agua o de cobertura de agua en los niveles superficiales, como por ejemplo el caso de Santa Rosa de Copán. Los casos que se observan ahí, por ejemplo, en verano, es condiciones casi un tanto extremas. La contaminación salina, o sea, el agua en el subterráneo no es como el agua dulce en la parte superficial, sino que tiene cantidad de minerales que hay que irlas tratando para irlas separando. Y también la presencia de contaminantes es algo que puede ocurrir en cada uno de estos lugares. Entonces, quedamos por aquí por hoy y continuamos el próximo sábado. Recuerden que el próximo domingo es el examen final de la clase. Lo que voy a intentar hacer yo es tener listas las clases el siguiente lunes, de las notas, perdón, para que de un solo observen quienes requieren hacer reposición y que lo puedan hacer específicamente en esos días. Así que estén pendientes a la comunicación que voy a tener con cada uno de ustedes a través del correo para que conozcan específicamente esta información. Pasen muy buen día.